Ok, bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Este webinar o masterclass tiene como nombre router de borde para data center en la nube y está basado precisamente en eso. ¿Cómo podemos tener una solución en la nube alojada en un data center y que la protección de las máquinas virtuales o contenedores de esos equipos que están alojados allí, bueno, venga dada por un router, también virtual, por supuesto? Un router que va a cumplir funciones de enrutamiento, de NATeo y funciones de seguridad. Entonces, eso es el tema de hoy. Bueno, nosotros somos Ecoinos, una empresa que nos dedicamos a ofrecer soluciones de conectividad en Latinoamérica, principalmente en Venezuela y Chile. Y bueno, trabajamos con marcas disruptivas como Microtik, Ubiquiti, Cambium Network. También nos dedicamos fuertemente a todo lo que tiene que ver con entrenamientos oficiales de las marcas Microtik, Ubiquiti, Cambium Network y entrenamientos personalizados, bueno, basados en distintos temas, todos enmarcados en telecomunicaciones. Uno de esos temas nos tiene hoy acá, que está asociado a la virtualización. Me presento, mi nombre es Luis Aguilar. Bueno, tengo ya más de 19 años de experiencia trabajando en el área y bueno, los voy a acompañar durante esta hora o el tiempo que estemos acá conversando en esta masterclass. Ok, vamos a comenzar hablando de lo que es un bare metal. A lo mejor han escuchado ese término. Bueno, bare metal hace referencia a un servidor dedicado, ubicado en un centro de datos de un proveedor de alojamiento. Básicamente es lo mismo que un servidor, pero bueno, quizás si el servidor lo tenemos en nuestra oficina, lo llamamos así servidor. Si está en el data center de un tercero, bueno, lo llamamos bare metal, pero digamos que básicamente hacemos referencia a lo mismo. Entonces, este servicio funciona cuando nosotros alquilamos un equipo físico, una máquina física a un proveedor. Bueno, aquí les mencionamos algunos: Amazon Web Service, OVH, BullDR, Contabo, Finisnap. Hay varios, aquí vamos a mencionar algunos probablemente. El bare metal se caracteriza porque no se comparte con ningún otro inquilino. Es decir, los recursos son exclusivamente para un cliente. O sea, estamos alquilando un equipo, un servidor exclusivamente para nosotros. Ese servidor, como cualquier equipo físico, bueno, tiene recursos que van en base a lo que yo esté dispuesto a pagar, a contratar. Hablamos de memoria RAM, almacenamiento, CPUs. Diferencias entre tener el servidor en mi oficina, que eso se conoce como on-premise, a tenerlo en la nube. Bueno, lo primero sería hablar de la inversión inicial. Cuando nosotros tenemos un servidor o queremos implementar un servidor en nuestra oficina, bueno, tenemos que comprar el equipo. Eso amerita una inversión inicial, bueno, importante o no, dependiendo de las características de ese equipo. Por otra parte, cuando el equipo está en la nube, obviamente no hay inversión, porque ya el equipo existe. Nosotros lo que pagamos es esa renta mensual por el uso del mismo. Mientras que si está en la oficina, tenemos inversión inicial importante y probablemente no paguemos nada mensual, por lo menos no por el equipo. Sí, quizás por otros servicios asociados, eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con electricidad para mantener el equipo encendido, etcétera. Otro tema importante es el mantenimiento. Cuando nosotros tenemos un servidor on-premise, bueno, el mantenimiento corre por nuestra parte, por nuestra cuenta. Tenemos que tener a lo mejor un personal especializado que se encargue de hacerle mantenimiento físico y lógico al servidor. Cuando está en la nube, no aplica el concepto de mantenimiento físico, porque esa es una tarea del proveedor. Nosotros pagamos en parte porque nos garanticen ese mantenimiento y tampoco tenemos que preocuparnos por todo lo que tiene que ver con el sistema de respaldo eléctrico, autonomía, baterías, UPS, etcétera, porque eso también es la garantía que nos da ese proveedor, sobre todo cuando contratamos en data centers de clase mundial. Entonces, son parte de las diferencias. Siempre va a haber mayor seguridad
en cuanto a la disponibilidad del servicio cuando lo tenemos en un data center de clase mundial, que probablemente en nuestra oficina, que difícilmente vamos a tener las mismas condiciones. Entonces, las soluciones cloud suelen estar gestionadas completamente por el proveedor, por lo que el cliente, nosotros como clientes, bueno, no necesariamente debemos contar con experiencia técnica para alquilar ese equipo. Otro aspecto importante es el crecimiento. Dependiendo del tipo de contrato que yo tenga, el servidor on-premise, el servidor en la nube, el servidor cloud, me puede permitir algún tipo de crecimiento, el diseño de clúster, etcétera. Cuando lo tengo en la oficina, bueno, ese crecimiento está limitado, probablemente tengo que seguir invirtiendo en equipos nuevos. Y el último punto, que quizás es el más notorio, es cuando hablamos de capacidad del acceso a Internet, de la velocidad. Nosotros difícilmente en nuestras oficinas tengamos una velocidad, un acceso a Internet comparable con el que hay disponible en los grandes data centers que hay en el mundo. Entonces nosotros quizás en nuestra oficina tenemos 100, 200 megas, puede ser hasta menos. En los data centers en la nube podemos tener un servidor, alquilar un servidor, un bare metal, y que tenga capacidad de 10 gigas real hacia Internet. Entonces las velocidades no son comparables. Esa es una ventaja bien importante que tengamos ese servidor en la nube. Acá tenemos un resumen. Todos los puntos acá ya lo hemos mencionado. Otro aspecto importante que no mencioné es en cuanto a la seguridad. Ese proveedor en la nube tiene firewall de alta capacidad, de alto rendimiento, que bueno, que están monitoreando todo el tiempo las conexiones que van contra el servidor y pueden tomar acciones de mitigación ante un ataque importante. Eso también lo pudiésemos tener, obviamente, en nuestras oficinas, pero bueno, corre por parte nuestra. Tenemos que tener esos equipos adicionales, el firewall, la pericia para hacer todo eso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la virtualización? Hablo primero del bare metal, ahora hablo de la virtualización porque está muy de la mano. Porque típicamente cuando nosotros compramos o alquilamos, mejor dicho, un servidor en la nube, no es para, no es que no se pueda, pero típicamente no es para instalarle un solo sistema operativo. O sea, no es para condenar ese servidor a que solo tenga un sistema operativo, sino que típicamente el uso que se le da es virtualizarlo para que en él puedan estar distintas máquinas virtuales con distintos sistemas operativos. Normalmente la contratación del bare metal va por allí. Entonces la virtualización se realiza en servidores, en computadores, y nos permiten ahorrar costos por consumo de energía, por cantidad de equipos, porque en un mismo hardware, en un mismo hierro, puedo tener distintos sistemas operativos. Además, la virtualización me da la ventaja de que puedo programar todo lo que tiene que ver con copias y respaldos de esas máquinas virtuales y almacenarlas en ese mismo equipo si lo quisiera hacer, pero también de forma remota en otros equipos. La virtualización también me da la opción de una recuperación ante fallos mucho más rápido que cuando tengo un sistema operativo único en un servidor. Entonces realmente me da muchas ventajas virtualizar. Si tengo ese servidor bare metal con máquinas virtuales alojado en un data center, entonces yo tengo la posibilidad de acceder a él desde cualquier parte del mundo. Entonces puedo trabajar perfectamente remoto. Entonces la virtualización también me da esa ventaja. Otra ventaja, dependiendo del tipo de sistema hipervisor, que es el nombre que recibe con que hagamos la virtualización en el bare metal, es todo lo que tiene que ver con la migración en caliente. Yo puedo hacer migraciones de máquinas virtuales en vivo prácticamente, con una interrupción mínima del servicio. También puedo tener clúster para alta disponibilidad. Si falla una máquina virtual o un servidor donde está una máquina virtual, el otro servidor
automáticamente levanta la misma máquina virtual con las mismas características, las mismas condiciones, y el cliente, bueno, va a percibir, en el peor de los casos, una interrupción de menos de 1 minuto. Entonces, es otra gran ventaja de trabajar con entornos virtuales. Entonces, todo lo que les he mencionado es para que podamos entender y podamos hacer una comparación de la ventaja de tener máquinas virtuales versus un servidor dedicado con un único sistema operativo. Es comparar un equipo que solo tiene Windows, por ejemplo, a en ese mismo equipo tener una máquina virtual con Windows, otra máquina virtual con Linux, otra máquina virtual con otro tipo de Linux, y a su vez en esas máquinas virtuales, bueno, distintas aplicaciones. Porque finalmente la instalación de máquinas virtuales con sistemas operativos es porque yo quiero, probablemente, tener o disfrutar de aplicaciones que se deben instalar en esos sistemas operativos. El software que me permite virtualizar máquinas virtuales se conoce como hipervisor. Vamos a ver que hay dos tipos de hipervisor. El tipo 1, que también se conoce como bare metal hipervisor, y el tipo 2. El hipervisor nos permite crear máquinas virtuales. O sea, el software que me permite crear las máquinas virtuales se conoce como hipervisor. Ejemplos: Xi, Hyper-V y Proxmox. Quizás son los tres más populares. Nosotros aquí nos vamos a enfocar en el último, que es basado en open source. Es libre de costos de licencia. Entonces, el hipervisor tipo 2 es el que se ejecuta dentro de un sistema operativo. Seguramente todos ustedes lo han utilizado cuando dentro de su Windows instalan VirtualBox. Y dentro de ese VirtualBox virtualizan alguna máquina virtual con Linux. Eso es un hipervisor tipo 2. Es el que se instala dentro de un sistema operativo. Entonces, este diagrama creo que nos lo puede mostrar de una forma más clara. Fíjense, tenemos un equipo físico. Ese equipo físico, que repito, puede ser nuestro laptop, tiene algún sistema operativo, Windows, Linux o Mac, y en ese sistema operativo es que yo instalo el sistema hipervisor. Los más utilizados para este tipo de implementación es VirtualBox, VMware, y Parallels. Entonces, teniendo el hipervisor instalado, puedo ejecutar, bueno, crear y ejecutar máquinas virtuales con sistemas operativos que se supone deben ser diferentes al sistema anfitrión. Entonces, esto es el hipervisor tipo 2. Creo que todos en algún momento hemos necesitado tener algo de esto en nuestro computador. Por otra parte, el hipervisor tipo 1 está basado en que yo instalo directamente el sistema hipervisor en el hardware. O sea, el hipervisor es un sistema operativo en sí. Como lo ven en el gráfico, tengo mi servidor físico, instalo ese sistema operativo hipervisor como VMware, Xi, Hyper-V o Proxmox, y teniendo ese sistema operativo ya activo, entonces que puedo ejecutar máquinas virtuales, bueno, con distintos sistemas operativos. Nosotros en esta masterclass apuntamos es a esto, porque vamos a hablar de Proxmox y configuraciones que se pueden aplicar en él. Si lo queremos comparar gráficamente, vean a mano izquierda el bare metal, donde tengo un sistema operativo hipervisor instalado y en él ejecutándose máquinas virtuales. Tengo un servidor físico que yo controlo porque yo estoy pagando una renta por él. Entonces yo decido qué asignación de CPU, memoria, recursos le asigno a cada una de esas máquinas. En cambio, cuando yo alquilo una máquina virtual, que se conoce como VPS, yo estoy solo alquilando una porción de un bare metal. Entonces aquí estoy limitado porque tengo una fracción de CPU, de memoria, de recursos, de espacio en disco del servidor. Obviamente los costos son diferentes, pero vamos a ver que la relación costo-beneficio del bare metal es altísima
si la comparamos con una máquina virtual o VPS. Entonces, bueno, hipervisores populares, el Bingo Arexis es un hipervisor muy utilizado por el cual yo debo pagar licenciamiento para poder disfrutar de sus bondades. Hay una versión gratuita, pero te limita en cuanto a cantidad de máquinas virtuales, recursos que puedes asignar a las máquinas, etc. Digamos que para sacar el máximo provecho de la herramienta necesitas pagar por ella con una licencia. Lo mismo con el caso de Microsoft Hyper-V. Es un sistema de virtualización de Microsoft, bueno, que nos permite tener o ejecutar en él máquinas virtuales. Nosotros aquí apuntamos a Proxmox por dos motivos. El primero, que no tiene nada que envidiarle, inclusive es superior en muchas características a los dos anteriores que les mencioné. Lo segundo, que es libre de costos de licencia. Entonces lo podemos utilizar sin pagar licencia anual, ni mensual, ni de ningún tipo. El Proxmox Virtual Environment se abrevia PVE. Si ven esas siglas, ya saben que están haciendo referencia a el entorno virtual Proxmox. Bueno, es un entorno de virtualización de clase empresarial para servidores. Es una herramienta, como les mencioné, de código abierto que nos permite ejecutar máquinas virtuales y contenedores, con la posibilidad de aplicar políticas de respaldo, de alta disponibilidad, de migración, etcétera. Aquí vamos a hablar de algunas de esas características de forma resumida. Una de las grandes ventajas del Proxmox es que toda su administración es a través de una página web. A pesar de que tengo opción de ejecutar comandos vía SSH o de forma local, podemos decir que el 90% de las tareas se hacen de forma bien amigable y hasta de forma intuitiva a través de la web. Esto ya tiene diferencias cuando lo comparo con otro tipo de soluciones. El Proxmox me permite incorporar clúster, o sea, yo puedo tener distintos Proxmox instalados en distintos equipos, en distintos bare metal y clusterizarlos para hacer políticas de alta disponibilidad. Como les mencioné, se pueden hacer migraciones en vivo, mover una máquina virtual o un contenedor de un clúster a otro sin interrupción de servicio, una interrupción mínima. Esto es una característica que es propia de Proxmox, que no la tenemos con la misma calidad en otras soluciones. ¿Qué puedo yo virtualizar y ejecutar en Proxmox? Bueno, máquinas virtuales, se abrevia VM, que están basados en una tecnología de virtualización KVM y QEMU, y contenedores basados en Linux. Las máquinas virtuales me permiten ejecutar sistemas operativos Windows, Linux y Mac, teniendo ese sistema de forma independiente, compartiendo recursos del servidor dedicado del bare metal. En cuanto a los contenedores, como ellos comparten recursos del propio sistema operativo hipervisor Proxmox y el sistema operativo hipervisor Proxmox está basado en Linux, entonces la limitación de los contenedores es que solo pueden ser contenedores con Linux. No puedo tener un contenedor con sistemas Windows, por ejemplo. Porque, repito, se comparten recursos del sistema anfitrión y ese sistema anfitrión es un Linux. El contenedor me da la ventaja que es más eficiente y consume menos recursos, por lo que le estoy mencionando que se comparten con el sistema anfitrión y bueno, me garantizan una rapidez en la creación, ejecución de esos contenedores, de esos sistemas operativos que están dentro de un contenedor. Entonces, fíjense, tenemos el Proxmox como sistema hipervisor y tenemos a mano derecha la imagen donde nos muestran que solo en el caso de contenedores tienen que estar basados en Linux. Máquinas virtuales sí pueden ser Windows, Linux y Mac. Lo que están viendo en pantalla es el dashboard, es el tablero principal de Proxmox. Igual vamos a ver uno en vivo en unos minutos. Aquí tenemos estadísticas en tiempo real del consumo de recursos. Digamos que todo lo que está pasando en el propio Proxmox como sistema operativo
y lo que está pasando en esas máquinas virtuales lo podemos ver en vivo, monitorear esos recursos y acceder a las máquinas virtuales para aplicar configuración. Algo bien interesante, fíjense, si yo tengo una máquina virtual, déjenme hacer unas anotaciones por acá. Si yo tengo una máquina virtual que tiene sistema o entorno gráfico como Windows, desde la propia web del Proxmox, si yo accedo a la consola, ya puedo ingresar a esa interfaz gráfica. O sea, puedo ingresar a mi Windows, por ejemplo, desde la propia web. Eso me da muchas bondades y me permite realizar configuraciones de forma inmediata, sin tener que pensar en que tengo que buscar la manera de conectarme vía escritorio remoto, etcétera, etcétera. Entonces ya de forma directa yo puedo desde la web del Proxmox acceder a cualquier máquina virtual. Si es una máquina virtual que no tiene entorno gráfico, bueno, accederé a la línea de comandos. Si es una máquina virtual con entorno gráfico como Windows, voy a tener entonces el acceso de esa manera. Comparaciones entre Proxmox y las otras dos soluciones. A veces dicen que las comparaciones son odiosas. Es verdad. No queremos comparar, simplemente queremos mencionar que Proxmox es una solución de clase mundial que se puede aplicar en cualquier escenario. No está limitado, quizás como otro tipo de soluciones open source para soluciones pequeñas y medianas. No, Proxmox aplica para cualquier escenario, por muy grande que sea. Lo que están viendo en pantalla es el diagrama, la topología de un proveedor de servicio o algo bastante estándar de lo que pudiese ser un proveedor de servicio. Mostramos esta imagen porque queremos resaltar, bueno, que un proveedor de servicio de acceso a Internet tiene algo en común con cualquier otro proveedor que necesita tener sistemas de administración, sistema de gestión de los equipos, sistema de nómina, sistema de monitoreo y que esos sistemas deben alojarse en un equipo. Entonces, digamos que el escenario, no sé si el más básico, pero el escenario con que quizás muchas empresas comienzan es que tienen distintos computadores, cada computador con su propio sistema operativo y dentro de ese computador están instaladas las aplicaciones que necesitan. Y todo local. Eso amerita que tenga personal que le haga mantenimiento a los equipos, que los sistemas de respaldo y autonomía eléctrica sean de mayor capacidad para poder mantener esos equipos encendidos, etc. Otra solución, que hay muchas empresas que lo hacen así, es que se tenga máquinas virtuales alquiladas, pero de forma individual. Es decir, yo en un data center o en varios tengo distintas máquinas virtuales alquiladas, cada máquina virtual con su propio sistema operativo y dentro de ese sistema operativo instalada, bueno, las aplicaciones del negocio, las mismas que en la lámina anterior les mostré que estaban de forma local, ahora las tengo en la nube. Y aquí no tengo que preocuparme por el tema eléctrico, el tema de respaldo. Mi única preocupación aquí es que si yo sumo lo que pago por cada máquina virtual, probablemente no sea la mejor relación costo-beneficio cuando la comparo con lo que les voy a mostrar a continuación. Supongamos que tengo 3 máquinas virtuales y cada una me cuesta $30. Bueno, ya estamos hablando de $90 que tengo por el alquiler mensual de esas máquinas. Ok, mantengan ese número en cuenta, esos $90. La solución ideal, costo-beneficio, y en esto se basa la masterclass, es que yo puedo tener un bare metal, alquilar un servidor, y en ese servidor encargarme yo mismo de crear mis máquinas virtuales para alojar las aplicaciones del negocio. Entonces, quizás, obviamente las combinaciones van a variar, pero quizás por este bare metal yo termino pagando los mismos $90. O supongamos, pago más, pago $120. Ok. En el escenario anterior estoy pagando 90 por 3 máquinas virtuales y ya, yo no puedo crecer. Si quiero una máquina virtual son 30 más. Probablemente pagando 90 o $120 yo voy a tener los recursos suficientes para no alojar no solo esas 3 máquinas que necesito, sino puedo alojar 15 o 20. Entonces vean la diferencia costo-beneficio. Esas 15 o 20 máquinas probablemente
Yo necesito simplemente 3 o 4, las otras las puedo inclusive yo convertirme en un proveedor de máquinas virtuales y alquilársela a un tercero. Y ya estos $120 los estoy convirtiendo fácilmente, como mínimo, en el doble. Entonces ya básicamente todo lo que estoy haciendo se convierte en ganancia y ya no pago por ese servicio. Entonces es una de las grandes ventajas. Viéndolo, si lo queremos ver es solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de rentabilidad del negocio. Entonces, bueno, teniendo el Bare Metal, virtualizando las máquinas virtuales con las aplicaciones que yo necesito y alquilando máquinas virtuales a terceros, sin duda es la opción económicamente más ventajosa. Y no solo eso, porque pudiese ser solo a nivel económico y que en otros aspectos técnicos no fuese mejor, no, pero es que aquí también voy a tener otras ventajas. Aquí van a ver quizás alguna de ellas en esta masterclass. Entonces, definitivamente, cuando comparo máquina virtual o VPS versus Bare Metal, me va a resultar mejor hacer una sola contratación por un solo equipo y yo virtualizar que contratar máquinas virtuales de forma individual. El único punto de atención es que, bueno, debo tener conocimientos mínimos necesarios para yo saber crear esas máquinas virtuales y hacer todo lo necesario, porque cuando yo controlo una máquina virtual de forma individual, obviamente ya alguien hizo la instalación por mí. Ya alguien me instaló el Windows, ya alguien me instaló el Linux. eh, es el único punto de atención. Ejemplo, simplemente ejemplo, fíjense. Esto es una página que se llama Linode. Linode, esto que está acá no lo dice, pero son máquinas virtuales con Linux. Una máquina virtual con Linux con 8 GB de RAM me cuesta $60 al mes. Con estas capacidades que están viendo allí. 4 GB de RAM, $30 al mes. Fíjense, por eso es que les mencioné esos precios. Entonces estamos hablando que por $30 tampoco es que tenga una máquina muy potente. 4 GB que, bueno, dependiendo de lo que yo quiera alojar allí, la aplicación que quiera ejecutar, probablemente esté bien ajustado en cuanto a capacidad. Otro ejemplo, este es BullTR. Fíjense aquí, máquinas económicas, pero vean las capacidades. Un solo CPU, 1 GB de RAM y pago $5 mensuales. Pero miren, un disco bien pequeñito y recursos muy limitados. O sea, tengo que ejecutar una aplicación muy, muy, muy ligera para que sea suficiente y funcione con esos recursos. Si quiero algo de más capacidad, aquí hay más opciones. Yo simplemente coloqué un extracto con 3 de las más económicas. Bueno, tengo que empezar a pagar más. Otra página, bueno, Amazon Web Service. Fíjense aquí también las opciones que nos presentan. Quizás las opciones con un poco más de recursos, fíjense, tenemos que pagar de $40 en adelante. En Linux, en Windows es muchísimo más costoso. Ahora vean la diferencia. Este sitio es OVH y esta es la serie Eco, que es la serie económica de este proveedor de alojamiento de clase mundial. Fíjense, el Bare Metal, que ya es un equipo dedicado, con 32 GB de RAM, este con 64. Miren los precios mensuales. Yo creo que ya ustedes pueden empezar a sacar cuenta de la ventaja. Y hay otra cosa que aquí no lo vamos a ver con detalle, sí lo damos en los cursos, que tiene que ver con el reuso. Seguramente muchos de ustedes conocen el reuso cuando lo piensan de cara al acceso a Internet. Bueno, alguien contrata un plan de acceso a Internet y es un plan del tipo residencial. Bueno, ese Internet regularmente se comparte con más usuarios, ese reuso. Bueno, resulta que a nivel de asignación de recursos también se puede trabajar con reuso. Yo puedo disponer de recursos, llámese memoria RAM, de forma activa en función al requerimiento en vivo. Es decir,
Si yo tengo 4 GB de RAM asignado a una máquina y no lo está usando, yo puedo disponer de esos gigas de RAM para asignárselo a otra máquina que los está demandando. Eso es configurarlo en Proxmox. Fíjense que esto que les menciono tiene una connotación importante, porque esto que yo les estoy explicando que ustedes pueden hacer con las máquinas virtuales en Proxmox, probablemente se los está haciendo el que les alquila máquinas virtuales a ustedes. O sea que cuando alquilamos una máquina virtual y creemos que tenemos esos recursos dedicados solo para nosotros, probablemente ni siquiera nos los están dando completos los recursos. Entonces, bueno, esto es altamente rentable. Aquí tenemos otras opciones de Bare Metal en otros sitios. Obviamente, en función, este es un Bare Metal bien económico, pero con 16 GB de RAM. Este sitio se los recomiendo. De hecho, este es el que vamos a utilizar para el curso de la semana que viene. GT Host tiene buenos precios. Los centros de datos que tiene están en Estados Unidos, que es una ventaja. Y el alquiler es muy rápido. Hay otros sitios que te piden muchas validaciones, sobre todo a nosotros, que, no sé, copia del pasaporte para comprobar que el documento con que estás pagando, el tipo de forma de pago coincida con tus datos, etcétera. GTHost no tiene esas validaciones, puedes pagar con PayPal y el despliegue, como es el nombre, o sea, te entregan ya la máquina, el Bare Metal con Proxmox instalado en 15 minutos. Es una maravilla este sitio. Funciona muy bien. Yo tengo cerca de 3 años utilizándolo y realmente no he tenido la primera falla. Algunos data centers que me atrevo a recomendar porque los he probado. PhoenixNAP, con este es el que yo trabajo regularmente. GTHost, que es el que le acabo de mencionar, con este yo trabajo más de cara a los cursos. OVH también lo utilizamos. Contavo también lo hemos utilizado en ocasiones. Tiene buenos precios. La desventaja es que los data centers están en Europa y a veces, bueno, los tiempos de respuesta para nosotros son importantes. Y este que es súper económico. Este no me atrevo a recomendarlo como para que lo tengan para una implementación definitiva, pero sí para hacer pruebas. Quieren empezar en esto de la virtualización, quieren alquilar un servidor Bare Metal barato para probar y aprender. Bueno, no hay más barato que Yoast Data Center. Es un data center que se caracteriza porque sus servidores son, bueno, de generaciones antiguas. Servidores que a lo mejor dan de baja en otras plataformas, ellos los compran y los colocan y bueno, los utilizan para ofrecer servicios, repito, con con servidores de generaciones más antiguas, pero para probar funciona perfecto. Aquí tenemos servidores con pagos mensuales de $15, $20, o sea, muy económicos. Bueno, Phoenixnap, en el momento que ustedes ya quieran tener algo definitivo, es la que les recomiendo. Funciona muy bien, puedes trabajar en clúster, puedes tener IPs públicas. Bueno, las IPs públicas las puedes tener con otras plataformas, pero bueno, acá también. Estos son los data centers que tiene Phoenixnap. Fíjense que estamos hablando ya de proveedores de clase mundial que tienen data center en varias partes del mundo. Yo, por ejemplo, tengo 2 Bare Metal contratados, uno en Phoenix y no, los dos están en Phoenix, correcto, los dos están en Phoenix. Para que tengan una idea de los precios de Phoenixnap, fíjense, un servidor de 64 GB de RAM, 1 TB de disco, interfaces de 10 GB, fíjense cuando hablamos de la velocidad, bueno, costo mensual de 88, bueno, $90. No tienen idea ustedes la cantidad de máquinas virtuales que podemos tener acá. OVH, también recomendado, la diferencia que no tienen equipos en Estados Unidos, sino lo más cercano para nosotros es Canadá. Bueno, los tiempos de respuesta van a ser mayores. Nosotros, sobre todo, que estamos acostumbrados a hacer todas nuestras consultas en Estados Unidos, bueno, aquí los tiempos van a ser mayores, esos tiempos de respuesta. Pero igual tiene precios muy económicos, especialmente la serie Eco, que son servidores también que no son de última generación.
No son tan antiguos como los que hay en Yoast Data Center, pero no son los más recientes. Ellos tienen servidores de gama más alta, más recientes, pero bueno, ya los precios son mucho más elevados que los que les estoy mostrando en pantalla. En el caso de GT Host, bueno, tiene precios equivalentes a lo que puedo conseguir quizás en OVH y en Phoenixnap, con la ventaja que les dije, que nos garantiza que en 15 minutos nos entregan el equipo con el sistema operativo instalado. Y la compra es muy fácil a través de PayPal sin ningún tipo de validación. Mientras que en Phoenixnap o VH podemos tardar una semana mientras el departamento de seguridad valida nuestros datos. Finalmente, Yoast Data Center, fíjense, son equipos a bajo costo, pero de recursos limitados. O sea, no son los servidores de la generación más reciente ni la anterior a esa. Yo lo recomiendo como para que hagan pruebas. No me atrevería a recomendárselos como su solución definitiva de hospedaje. Muy bien, entonces hablamos de que yo quiero virtualizar máquinas virtuales dentro de un servidor bare metal, porque en esas máquinas virtuales yo quiero tener aplicaciones que necesito en mi negocio. Bueno, yo les voy a mencionar ejemplos de aplicaciones con que yo he tenido experiencia, con algunas de ellas, con otras no, pero todo lo que yo pudiese tener en la nube, que pudiese ser para mi uso, para el uso de mi empresa, o pudiese ser para alquilarle servicios a terceros. Simplemente para que tengan una idea de lo diverso que puede ser esto, fíjense. A nivel de software de control y facturación para un ISP, podemos tener máquinas virtuales o contenedores con MicroWiz, con Wispro, con Splinx y con UCRM de Ubiquiti. Los que tienen experiencia trabajando con ISP saben que estas son una de las aplicaciones que más se utilizan. A nivel de control y facturación ya de cara a empresas, aunque también puede ser para un ISP, entonces hablamos de Accounti, OpenBravo, Idempier, Odo y otras. Todo esto lo pudiese ver. Perdón, perdón. Perdón. Todo esto lo pudiese tener alojado en la nube. En cuanto a monitoreo, bueno, hay una cantidad importante de aplicaciones para monitoreo. Muchas de estas seguro la ven el logo y las conocen. PRTG, Savix, Nagios, UNMS de Ubiquiti, el propio Unify Controller. Son aplicaciones que podemos tener en máquinas virtuales o contenedores. En el caso de PRTG, se necesita instalar dentro de un sistema operativo Windows. Aplicaciones de correo electrónico y colaboración, bueno, Zimbra, Roundcube, Nextcloud, OnCloud, Joplin. Son aplicaciones, la del caso de Zimbra para correo, igual que Roundcube, Nextcloud, OnCloud, más para compartir archivos, una especie de Google Drive o de Dropbox, pero propio, bajo nuestro control. Y Joplin es más para compartir información tipo documentación, como un repositorio de texto donde lo que yo escribo lo puedo tener en tiempo real en varios dispositivos o entre un equipo de trabajo. De hecho, yo la uso, la tengo en mi laptop, yo tengo alojado el servidor Joplin en la nube y tengo aplicativos en mi teléfono, en la laptop, y cuando quiero tomar una nota, la tomo en el blog de notas de Joplin y automáticamente eso se actualiza y cuando voy al teléfono ya tengo esa nota en el teléfono también. En cuanto a Proxy DNS, bueno, si quiero tener un DNS bajo mi control y no estar colocando toda mi información en el DNS de Google, bueno, puedo hacer implementaciones con cualquiera de estos DNS. Nosotros típicamente trabajamos con el P-Hole, que es un DNS open source que funciona muy bien y te hace bloqueo de publicidad y tiene listas predeterminadas donde tú puedes bloquear sitios pornográficos, de violencia, etcétera. Sitios catalogados como maliciosos.
Otro tipo de aplicaciones que podemos tener, que lo usan muchos ISPs, son aplicaciones para streaming. Yo puedo crear, de alguna manera, mi propio sistema de streaming, donde almaceno películas para que los usuarios de mi red, bueno, puedan disfrutar de ellas. Entonces, eso lo puedo tener tanto local. Normalmente se estila más local porque, bueno, te ahorras el consumo de internet, pero también lo puedes tener en la nube. Yo, de hecho, tengo un servidor, esto sí es para consumo propio, con este software que se llama Envy, y lo uso solo para almacenar canciones MP3. Canciones que yo tengo o que descargo de YouTube que no están en plataformas como Spotify, Amazon Music, etcétera. Entonces yo las subo allí y tengo como un playlist y tengo como un Spotify propio donde yo reproduzco mis canciones donde esté. Porque bueno, eso está en la nube y yo me puedo conectar siempre y cuando tenga datos, tal cual como funciona Spotify u otra aplicación similar. Otra cosa que podemos instalar ustedes, como todos nosotros que trabajamos mucho con escritorio remoto, típicamente estamos acostumbrados a usar TeamViewer. Después, bueno, muchos migramos a Nidez porque el TeamViewer nos empezó a limitar la cantidad de tiempo y ahora Nidez también lo está haciendo. Si ya usamos mucho Nidez, entonces caemos como en una lista y ya nos empiezan a recortar o a limitar las sesiones. Bueno, podemos tener un sistema de escritorio remoto bajo nuestro control que se llama RusDesk. Yo instalo en la nube el servidor y los PCs que yo quiero controlar lo hago a través de ese servidor. Tal cual como funciona Nidez y TeamViewer. La única es que el servidor está bajo mi control. Entonces, les voy a mostrar de hecho esa funcionalidad. Entonces, ¿cómo sería un data center local? Aquí esto es un diagrama muy sencillo, pero quizás tiene los elementos más importantes. Tengo mi acceso a Internet, tengo un firewall, tengo mi router de borde, con mi zona a lo mejor de meseta, tengo mi LAN corporativa, en la de meseta tengo los servidores y en la LAN corporativa los usuarios. Digamos que ese es un despliegue local típico. Ahora bien, supongamos que quiero tener esto en la nube. Bueno, se puede, sin problema. Gracias a el hipervisor, en nuestro caso con Proxmox, yo puedo tener mis máquinas virtuales con las mismas aplicaciones y servicios que tengo acá en estos servidores. Puedo tener una máquina virtual que haga de router, para controlar y proteger las máquinas virtuales y administrar las IPs públicas que tengo contratadas en la nube. De esta máquina virtual que hace tarea de router y firewall, bueno, es el tema central de nuestro masterclass de hoy. ¿Qué opciones tengo yo para que sea máquina virtual, router y firewall? ¿O qué opciones hay en el mercado que puedan ser router y firewall y se pueda virtualizar para tenerlo en este tipo de plataforma? Nosotros hemos trabajado muchísimo con MikroTik, con THR, que es Cloud Hosted Router. Es la opción, el software de MikroTik pensado para virtualizarse. Pero hoy vamos a hablar de otras. Si bien CHR tiene unas particularidades que no consigo en otros fabricantes, quizás en cuanto a la seguridad tengo algunas limitaciones o tengo que trabajar más. Lo primero que les quiero hablar, que es una funcionalidad de Proxmox, es el bridge. El bridge, para los que tienen conocimiento de redes, bueno, básicamente me permite realizar las tareas de un switch capa 2, pero basado en software. Resulta que en Proxmox yo puedo crear bridge, tantos como yo quiera, para colocar en un mismo dominio de broadcast distintas interfaces de distintas máquinas. Creo que gráficamente se va a entender mejor. Fíjense lo siguiente. Mi router. El router que yo quiero que proteja las máquinas virtuales. Bueno, ese router va a estar dentro de un bridge en su interfaz net 0. Ese bridge va a hacer que esta interfaz esté en el mismo dominio de broadcast que la interfaz física del servidor hipervisor.
¿Para qué yo quiero hacer eso? Eso me va a dar la posibilidad que si yo contrato IPs públicas, yo le pueda colocar una IP pública a ese router. Luego, voy a crear dentro de mi sistema hipervisor otro bridge para colocar en el mismo dominio de broadcast la interfaz NET1 del router de borde de mi plataforma y las interfaces de las máquinas virtuales. Eso va a permitir que si yo genero un DHCP con direccionamiento privado en el router, esas máquinas puedan recibir IP allí. Entonces, eso es el equivalente a que por acá está el bridge 1 en común con todas estas máquinas que están en la LAN de mi router. Y por acá, gracias al bridge, yo puedo tener entonces IP pública en la WAN del router. Y si lo quisiera, no se recomienda porque, bueno, tiene implicaciones de seguridad, pero se puede hacer perfectamente. También puedo colocar máquinas virtuales directamente en la WAN, si están en el bridge de la WAN, porque son máquinas que yo quiero que reciban IP pública directa. Yo no quiero que pasen primero por el router cuando me quiero comunicar con ellas, por el motivo que sea. Entonces, es un escenario altamente flexible. Entonces, hablemos del router de borde. Fíjense las opciones que tenemos. No son las únicas, pero digamos que estas son las más utilizadas. Hablemos primero de las por las cuales tengo que pagar licencia, y todos cuando vean estas imágenes, estos logos, todo el mundo lo conoce, ¿no? Todos saben quién es Cisco, quién es Fortinet, probablemente todos saben quién es Palo Alto, Sophos, WatchGuard. Son compañías líderes a nivel mundial en el ámbito de enrutamiento y seguridad que tienen imágenes de su sistema operativo que se puede virtualizar y colocarlos en plataformas en la nube. O sea, esto que les acabo de mencionar se puede hacer con estos equipos. Pero bueno, necesito pagar licencia. ¿Cuánto? Bueno, dependiendo de los criterios del fabricante. Por otra parte, tengo soluciones que son muy buenas, unas mejores que otras. Ya hablamos de MikroTik. La desventaja de MikroTik es que él es un libro en blanco. Si yo quiero, sobre todo, trabajar con el tema de seguridad, bueno, tengo que dedicarme a hacer configuraciones. Lo mismo aplica para BIOS. BIOS es una solución que tiene un crecimiento importante en el mercado. De hecho, para los que tienen experiencia con los equipos de la serie Edge de Ubiquiti, bueno, ellos se basan en BIOS. Entonces, BIOS es un sistema operativo de router que puedo virtualizar, pero viene siendo como el caso de MikroTik en cuanto a que tengo que configurar todo porque viene sin nada configurado. Pudiésemos hablar lo mismo de esta solución Quagga, FRR. Ok, pero ahora vamos a concentrarnos en estas tres que están por acá arriba, que me permiten trabajar con políticas de enrutamiento, de usarlas como router, pero ya tienen algo mucho más avanzado y elaborado en cuanto a seguridad, porque me permiten detectar amenazas y controlarlas bajo ciertos criterios. Son lo que se conoce como un UTM, un sistema unificado que me permite el control de esas amenazas. Entonces aquí hablamos de pfSense, de OPNSense, seguramente a lo mejor lo han escuchado, y este que a lo mejor no es tan popular, que es el Endian. Tienen muchas similitudes, algunas diferencias, pero digamos que su principio de funcionamiento es muy similar, porque todos estos tres se pueden complementar con la instalación de plugin o de plugins, y esos plugins le permiten, bueno, habilitar funciones adicionales en cuanto a gráfico de consumo, estadísticas de consumo, bloqueo o limitación ante amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este es un panorama completo para que vean todo lo que yo puedo tener instalado y que sea el router de borde. Voy atrás, que esté acá, virtualizado acá. Muy bien. Entonces, ese router en un data center de la nube va a tener tareas similares al router que yo tengo en mi data center físico, porque se va a encargar de administrar las direcciones públicas contratadas. Por cierto, otra gran ventaja de la nube, las IPs públicas son muy económicas. Contratar
un segmento de IPs /29 es muy económico en comparación con lo que nos cuesta probablemente solicitarlas local. Entonces ese router se va a encargar de administrar las direcciones públicas, asignarle IP probablemente vía DHCP a las máquinas virtuales, tener las reglas de nateo para que esas máquinas virtuales puedan salir a Internet y para que nosotros podamos, mediante reenvío de puertos, acceder también a esas máquinas virtuales y aplicaciones desde otro sitio. Y por otra parte, dependiendo de la solución con que yo decida trabajar, la seguridad. La seguridad. Todo lo que yo puedo hacer en ese firewall o en ese módulo del firewall que tienen esos equipos. Ya hablamos de las soluciones más populares, la de Fortinet, la de Palo Alto. Hay otra que se llama FlexiOne, que no les mencioné, que es muy popular. Sophos, WatchGuard, entre otras. Pero necesito pagar licencia. Pero hay otras opciones sin costos de licenciamiento, bueno, o por lo menos no de forma obligatoria, como pfSense o pnSense y Endian, porque tienen una versión, cada uno tiene versiones comunitarias, donde quizás tengo que trabajar un poco más yo, ya no todo es tan automático, pero bueno, me evito ese costo de licenciamiento. Entonces, los UTM, que me permite la administración unificada ante amenazas, son dispositivos de seguridad que combinan múltiples funciones. Tiene firewall, tienen antivirus, tiene detección y prevención de intrusiones, filtrado de contenido y más. Entonces, todo eso yo lo puedo tener sin costo utilizando los plugins adecuados con OpenSense, pfSense y Endian. Entonces, tengo la protección más alta posible o una buena protección de esas máquinas virtuales donde están las aplicaciones que necesito para mi negocio. Aplicaciones que en algunos casos son neurálgicas, aplicaciones que en algunos casos tienen datos, que es lo más valioso que yo puedo tener. Se daña un router, no pasa nada, lo reemplazo, pero pierdo la data o me la secuestra algún ransomware y entonces voy a tener serios problemas. Entonces necesito una protección importante. Y eso lo puedo tener con equipos que tengan características de UTM. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con esos routers firewall en la nube? Como les mencioné, ese router firewall se va a encargar de entregarle direccionamiento privado a las máquinas virtuales, a administrar las públicas, pero ahí también voy a configurar lo que es el nateo de puertos, lo que es el port forwarding, para que yo me pueda conectar desde cualquier sitio a mi aplicación de correo electrónico, mi aplicación colaborativa donde tengo y comparto archivos o mi sistema de gestión administrativa, apuntando a la IP pública y al puerto que yo decida configurar en este router. Por otra parte, como esto es un router, yo puedo establecer una VPN con un alto nivel de seguridad y encriptación para conectar ese router con el router que tengo en mi oficina o en mi casa y conectarme vía enrutamiento como si estuviese trabajando en la misma oficina. Me estoy comunicando de la LAN de mi casa o de la LAN de mi empresa a la LAN de la nube, con unos datos que van seguros porque están dentro de una VPN. Entonces, esto es bien importante. También es posible, como ya se los mencioné, no sé si es lo más recomendado, pero yo puedo tener máquinas virtuales también en el bridge de la WAN para asignarle directamente IP pública. A lo mejor, bueno, tengo una solución de central telefónica con 13X o con Isabel y necesito para su correcto funcionamiento que, bueno, que directamente la pública esté configurada en la central telefónica. Bueno, eso también lo puedo hacer si quisiera. Lo que yo recomiendo es que no, que esa central telefónica y cualquier equipo esté en la LAN y yo haga el nateo de los puertos correspondientes para que el firewall de mi router sea capaz de protegerme ante amenazas. Pero bueno, en todo caso, es posible. Fíjense, yo los quiero invitar. Lástima que, bueno, la afluencia hoy, quizás por el día, no fue muy alta. Nosotros vamos a dar la semana que viene un curso que se llama Data Center en la nube con Proxmox y Router Firewall. O sea, todo esto que estamos viendo hoy muy por encima va a ser el tema del curso para que ustedes terminen el curso instalando, bueno, lo van a hacer durante el curso, instalando su propio bare metal, o sea, contratando su propio bare metal o utilizando alguno de los que nosotros podemos suministrarle por los días del curso
instalando sus propias máquinas virtuales y aprendiendo a hacer todo lo que yo hoy le estoy mencionando de una forma muy superficial. Es un curso que tiene un costo de $90. Son 3 clases de 3 horas cada una, más tareas y actividades que se van a asignar fuera de horario. Y para ustedes, los pocos que nos acompañaron hoy, bueno, una promoción. Si deciden hacerlo, tienen por estar hoy aquí 30% de descuento. Simplemente nos tienen que escribir al WhatsApp solicitando un código y nosotros le enviamos el código. Con ese código se van a poder registrar y tener ese descuento. Entonces ya no pagarían $90. Igual les dejo mi número por acá de contacto si quieren, si están interesados. Ahí se los escribí en el chat. Inclusive, si es alguien de su empresa y no son ustedes, también me puede decir, mira Luis, yo asistí, pero yo quiero darle mi 30% de descuento a un compañero o a un empleado que tengo en la empresa, también es válido. Muy bien. Entonces vamos a hablar rápidamente de OpenSense. OpenSense es un sistema operativo de código abierto que se puede utilizar como router y firewall en una red. Eso lo puedo tener en mi oficina, de hecho, pero también tiene un software, una imagen que se puede virtualizar. Entonces tiene una gran cantidad de opciones y se puede comparar en algunos casos con firewall bajo licenciamiento, con los que ya vimos. Él nació en el año 2014 como una bifurcación de PFSense, es decir, que OpenSense y PFSense en algún momento fueron lo mismo. Y en el 2014, bueno, se separaron, se divorciaron. Por eso es que hay muchas similitudes. Para los que han trabajado con ambos, van a ver que, bueno, se parecen bastante. Nosotros hoy, bueno, vamos a hablar de OpenSense. No obstante, en el curso vamos a trabajar con ambos, con OpenSense y con PFSense. 12 opciones que tienen, bueno, Firewall, Multi-WAN, VPN, Failover, SD-WAN, introducción y detección de, prevención, perdón, y detección de intrusos, factores de autenticación doble, protocolos de enrutamiento, filtrado web, una interfaz bien intuitiva, multilenguaje, documentación online. Lo que les mencioné, se pueden combinar con plugins para mejorarle o agregarle funciones adicionales. Esto es lo que nos recomienda el fabricante si queremos utilizar OpenSense en Proxmox, los recursos mínimos. Fíjense que no es nada extremadamente exagerado lo que necesitamos. Entonces, aquí voy a repasar muy rápido lo que hace falta para instalarlo en Proxmox. Bueno, yo voy a crear lo primero que tengo que hacer en Proxmox es crear el bridge. ¿Se acuerdan que les hablé del bridge? Bueno, el bridge one. A ese bridge one le voy a colocar la IP pública de gestión de mi Proxmox. Y ese bridge one, que es el bridge 0, después lo voy a asociar cuando cree el OpenSense para que esté en el mismo dominio de broadcast y le pueda poner una pública al router. Repito, esto acá, para el que no conoce, a lo mejor no va a entender mucho, pero bueno, es parte de lo que enseñamos en el curso. Aquí simplemente se los menciono. También yo debo crear un bridge para la LAN, para las máquinas virtuales que se van a alimentar vía DHCP probablemente de el OpenSense, lo que el OpenSense va a proteger. Bueno, hago la descarga de la ISO del sistema, hago la instalación. Estos son, bueno, el paso a paso de lo que necesito hacer para instalarlo. En la mayoría de los casos son valores por defecto. Aquí decido cuánto CPU asignarle. Fíjense, esto que se llama ballooning es lo que les mencioné. Este es el reuso. Yo le estoy diciendo una máxima cantidad y una mínima. Quiere decir que si el equipo no está requiriendo la máxima, según este ejemplo, me quedan 2 megas 2048 ociosos, que los puedo asignar a otra máquina que los necesite. Entonces, bueno, esta es un poco la configuración cuando agrego las tarjetas de red. En este caso agrego dos, la WAN y la LAN. Como lo ven acá, el bridge 0 y el bridge 21, según el ejemplo.
Probablemente yo necesito hacer un procedimiento que se llama backbinding. Eso lo voy a hacer en el sistema de gestión de mi bare metal. Eso es para que el bare metal, perdón, para que el sistema de gestión te permita asignar una de las IP públicas a un equipo que no es el propio servidor. En este caso, el OpenSense. Pero bueno, esto se hace diferente dependiendo del proveedor donde ustedes tengan alojado el servicio. En el caso de GThost, bueno, se hace en esta sección que se llama IP MAC Bindings. Entonces aquí tú tienes que definir y decirle cuál es la MAC address de la interfaz WAN del OpenSense. Esto aplica lo mismo si es un MikroTik o si es otro equipo, para que te permita utilizar esa IP pública. Entonces, bueno, después comenzamos el proceso de instalación. Esto hay mucha documentación en la red. No voy a ahondar tanto en ello. En algunos casos son siguiente. Los puntos de atención es al final del proceso donde tienes que validar cuáles son tus interfaces WAN y LAN y configurar el direccionamiento IP de ambas. La IP pública, la IP que vas a usar en la LAN y bueno, todo lo asociado a ello. Entonces, después que está instalado, ya tú puedes acceder a través de la IP pública y te abre una página, bueno, algo similar a lo que les estoy mostrando, con usuario y contraseña, bueno, usuario es root, la contraseña que ustedes hayan definido en el proceso de instalación. Después que ingresas, lo primero que haces es llegar al dashboard, que te muestra las estadísticas de los servicios que están activos y el uso de recursos, CPU, memoria, etc. Tiene una sección de tráfico donde tú puedes ver en tiempo real el tráfico de las interfaces. Esta sección es bien importante, la sección de plugins y paquetes, porque aquí tú activas, bueno, descargas y activas la paquetería que quieras utilizar adicional. Por ejemplo, hay una bien interesante que se llama NTOP, seguramente la han escuchado, que me permite trabajar con todo el análisis del tráfico, saber qué están haciendo mis usuarios, si es que esto lo tengo en una LAN donde hay usuarios, o saber qué está ocurriendo en mis máquinas virtuales. Tengo ese detalle del tráfico. Bueno, aquí está un poco la configuración del NTOP, el puerto que quieres utilizar para poder ingresar a él. Y finalmente tener estadísticas como esta que les estoy mostrando acá, fíjense. Las aplicaciones más utilizadas y el porcentaje. Si esto lo tienes en una LAN con usuarios, bueno, vas a ver ahí WhatsApp, Netflix, etcétera, todo lo que utilizan los usuarios. Entonces, bien interesante en el tema de estadísticas, el OpenSense. En cuanto al MikroTik, el CHR, bueno, de esto hemos hablado bastante en otros webinars, acá lo voy a hacer de una forma más resumida. Bueno, es una imagen para entornos virtuales, que sí tiene costo, pero es un costo relativamente económico en función al tráfico que yo quiero tener. Por ejemplo, la licencia para manejar 10 gigas cuesta $95, pero es un pago único. Una ventaja del OpenSense es que yo puedo manejar 10 gigas en cualquiera de sus interfaces y eso no representa un costo adicional. Entonces le puedo sacar provecho a esa altísima velocidad que tengo en el bare metal. Entonces el CHR es un router más con la explicación que ya les di, que puedo manejar el NATeo, las IPs privadas, las IPs públicas y configuraciones del firewall. Con la diferencia, si lo comparo con OpenSense, que el firewall lo tengo que construir yo, mientras que OpenSense ya tiene plugins que me permite trabajar en función a determinadas amenazas, bueno, de una manera más inmediata. Entonces, algunas configuraciones especiales que puedo hacer con MikroTik que no puedo hacer con otro. Por ejemplo, les muestro la siguiente. Fíjense. Utilizando Bridge, ya hablamos de los Bridge de Proxmox, utilizando la VPN, que ya también se las mencioné, que puedo interconectar el router de borde de la plataforma en la nube con el router de borde de mi oficina o mi casa. Bueno, si los dos equipos son MikroTik y yo levanto una VPN y activo algo que se llama BCP, yo puedo hacer que cualquiera de las máquinas que tengo en la LAN de mi casa esté en el mismo dominio de broadcast de la LAN de la nube. Eso me permite, por ejemplo, tener un controlador Unify en la nube y gestionar los puntos de acceso como si estuviesen en la misma LAN. Eso también me permite,
Si yo quisiera que determinada máquina en mi casa o determinado SSID del Unify me permita navegar con la IP pública de la nube y no con la IP pública local que yo tengo en mi país o en la ciudad donde yo esté. Eso es una gran ventaja. Entonces yo puedo navegar y darle uso a esas IPs públicas. De hecho, un uso que yo le doy y que es bastante interesante, como contratar IPs públicas en el servicio de la nube es bien económico comparado con lo que nos cuesta acá, yo puedo asignar esas públicas a distintos routers para tener administración remota. Router que normalmente yo no les podría llegar porque están bajo un servicio de IP privada. Eso lo hago con VPNs, eso lo hago utilizando BCP. Entonces, cuando yo activo BCP, que es una configuración que se hace en el perfil de la VPN, yo puedo asignar, en vez de asignar una IP privada, como estamos acostumbrados a hacerlo cuando habilitamos una VPN, puedo asignar una pública. Perfectamente, pública, obviamente que esté disponible. Aquí es importante que utilice algo que se llama proxy ARP, porque realmente esa pública no está directamente conectada al dominio de broadcast donde está el servicio disponible. Entonces, ¿qué es BCP? Es una funcionalidad que se puede habilitar en los túneles PPP de MikroTik, PPTP, L2TP, SCTP, OpenVPN, y me permite crear una conexión capa 2 para que lo que yo quiera que esté en el mismo dominio de broadcast pueda estarlo. Entonces, eso lo hago seleccionando un bridge en los perfiles de esas VPN, tanto en el servidor como en el cliente. Luego tengo que trabajar con marcas de ruta, si así lo deseo, para hacer que ciertos dispositivos en mi LAN, hablo de mi LAN local, puedan salir a Internet a través de esa IP pública. Entonces yo puedo decir, mira, yo quiero que todos los equipos que están en mi casa salgan por el Internet local, pero en particular mi teléfono salga por la IP pública que me traje de PhoenixNAV y es una IP pública de Miami. Entonces yo sé que mi teléfono, cuando habilito, eso se hace mediante el uso de address list, determinado address list en mi router, bueno, mi teléfono empieza a navegar con IP de Miami. Eso lo puedo hacer. Entonces eso es algo que vamos a explicar a detalle y los que hagan el curso lo van a poder hacer. Entonces, bueno, fíjense, vamos a terminar por hoy. Gracias a los que se tomaron el tiempo para estar un viernes acá con nosotros. Si tienen alguna pregunta, la pueden plantear en el chat. Si están interesados en el curso, bueno, ahí les dejé el número, me pueden escribir y podemos trabajar con el descuento del 30% que les mencioné. Entonces, no sé si quieren comentar algo. Ahí les dejo de todas formas la descripción del curso. ¿Algún comentario? ¿Quedó todo claro? ¿Tienen alguna duda? Bueno, pareciera que está todo claro. Alex, adelante. Gracias Luis por la clase, muy bueno todo. Bueno, yo voy a mandar a los muchachos ahí a Jorge y a Luis González, a tu tocayo, al entrenamiento. Vale, eh, perfecto. Porque, bueno, evidentemente sí queremos seguir profundizando. Nosotros trabajamos con OVH y nos va bien y con Contavo, pues. Y bueno, Bueno, sabes que Contavo ya compró data center aquí, lo compró del lado de América, tiene también data center aquí qué bueno, qué bueno. en Estados Unidos y funcionan también muy bien. De hecho, se pueden migrar y se pueden interconectar servidores en ambas locaciones también. Entonces, bien Excelente. interesante eso. No, está echándole un vistazo a Joe y de verdad que esas máquinas son, Sí, pero te sí, digo una vieja, cosa, muy vieja, vieja. vieja. Y te digo que no es una relación precio-valor interesante. Yo le diría que se fueran por Finisnap, que también es muy bueno, y OVH, que también tiene un portafolio gigante de productos y servicios. Yo todavía tengo el del entrenamiento que hice yo, lo que pasa es que te quería refrescar algunas cosas
porque el tema de las IP públicas es importante, porque claro, ellos te asignan tus IP públicas, pero el manejo de las IPs a veces, si no lo practicas, se te olvida, entonces no logras que las cosas funcionen. Pues entonces, porque yo estoy utilizando MikroTik allí y bueno, y funciona bastante bien. Y tengo como año y medio, casi 2 años utilizándolo y cero problemas. No he tenido ni una parada de servicio. Eso ha Fíjate, tenido. fíjate algo, Alex, con lo que mencionas. En el curso también les vamos a enseñar una especie de truco que podemos hacer para contratar en GT Host por 2 días y Eso es bueno. terminamos pagando como $5 por un servidor, o sea, para que Sí, hagan el curso y lo puedan hacer en su propio bare metal. Entonces hay eso es una opción ahí excelente. de pago diario, pero después hay que hacer una modificación a nivel de consola para poder utilizarlo, pero bueno, eso se lo vamos a explicar. Sí, porque la contratación con OVH es muy, muy compleja. Yo le digo, Sí, sí, a la sí. gente, no es nada sencillo. Hay GT que, Host, en 15 minutos tienes el servidor y no sí, hay ninguna validación. eso está muy bueno. Y lo otro es que buscar la forma de agregar la posibilidad de que si todos apuntamos a un mismo espacio, ver si podemos hacer un virtual rack y hacer pruebas de un poco más profundas, el tema de mover máquinas entre los equipos en los hipervisores, pero que Eso están sería buenísimo. en 2 máquinas diferentes, ¿sabes? Un poquito más de meterle un poquito más como digo yo, un poquito más de veneno a ese curso, ¿no? Porque de verdad que esa parte es bien interesante. No hemos llegado a ser el Virtual Rack, perdón, pero OVH tiene esa oportunidad de que tú lo puedes hacer. No sé si lo tiene Fenisnap también, Fenistat. Ok. Fenisnap también. Estos son Lo detalles único, bien, bien importantes. Fenisnap te lo permite siempre y cuando estén en el mismo data center las máquinas. Perfecto, es que sí, es así. Tiene que estar en el mismo data center. Pero bueno, entonces lo que quería aportar allí, oye, muchísimas gracias y bueno, te mandaría a los muchachos para el curso. Vale, bueno, tienen el descuento, ya sabes, 30% Dale, cada uno. dale, gracias, hermanazo, cuídese. Feliz Vale, fin de gracias, semana. Ale. Chao. Igual. Carlos, adelante. Adelante, Carlos. Levantaste la mano. ¿Tienes alguna consulta? ¿Estás allí, Carlos? Si estás hablando no se te escucha. No sé si la puedes plantear por el chat. Nada, Carlos, no te escucho. Bueno, entonces creo que vamos a terminar. Ya saben, cualquier cosa escriben por WhatsApp. Ahí les dé el contacto y bueno, si quieren aprovechar el descuento, repito, lo pueden trasladar a alguien de su empresa, algún conocido, familiar. Y bueno, espero verlos la semana que viene. Son 3 días bien, bien, bien intensos, son 3 horas cada día, más horas adicionales, bueno, donde vamos a hacer bastantes cosas. Y de todas esas aplicaciones que les mostré que se pueden virtualizar, vamos a ver con cuáles trabajamos, quizás con alguna que ustedes sugieran y hacemos esto un curso aún más personalizado. Bueno, gracias a todos. Entonces vamos a terminar por hoy. Feliz viernes, feliz fin de semana y bueno, nos vemos próximamente. Esto lo vamos a subir a YouTube. Si le quieren recomendar a alguien que vea el webinar, bueno, ya sabe que va a estar en el canal de YouTube de Ecoinos a partir de quizás de mañana mismo. Entonces, bueno, gracias a todos. Saludos. Levantó la mano Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, tremendo curso, tremenda introducción. También enviaré uno de los muchachos por allá. Quería preguntarte si por ejemplo, en Proxmox o en uno de esos data centers ofrece IPs públicas, pero venezolanas. No lo ofrecen, ¿verdad? No, no, no. No, son IPs públicas del país donde ellos están ubicados. Ya están ubicados. Sí. Bueno, está bien, Luis. Entonces, muchas gracias por el webinar y estamos en contacto. Vale, seguro. Saludos.
Bueno, entonces me despido. Gracias a todos y espero verlos en el curso. Saludos, mi amigo y hermano PGA. Excelente todo, men, siempre. Muchas gracias.